Hola, hola, bienvenidos a otro capítulo de Contado por Crowley. ¿Se encantan esas historias mitológicas, griegas, romanas, antiquísimas? A mí particularmente me fascinan. Hoy les traigo la obra de teatro, la tragicomedia más antigua de Roma, escrita por Tito Macio Plauto, titulada El Anfitrión. Disfruten ustedes de esta bella historia. El grupo de personajes que participan en esta historia es genial. Empecemos por, digamos que, la causante de todo, una mujer bellísima, una mortal común y corriente, pero con una belleza incalculable. Se llamaba Alcmena. Ella estaba casada con un general tebano llamado Anfitrión. ¿Y saben quién se enamoró de ella? Oh, nada más y nada menos que Júpiter, el dios de todos los dioses, al que los griegos llaman Zeus. Y allí, en esa triada, es donde todo el enredo se forma. Esperen, les cuento. Imaginen ustedes este enredo. Alcmena, una simple mortal, casada con un simple mortal, pero que era un general tebano. Llevan un matrimonio feliz, como cualquier matrimonio romano de la época. Anfitrión, por ser un general, tenía una especie de ayudante. Realmente era como su esclavo. Se llamaba Sosías. Hasta que todo cambió un día. ¿Cuándo? Cuando Júpiter, el dios de todos los dioses, el dios del rayo, al que los griegos llaman Zeus, dijo, ella tiene que ser mía, de alguna manera. Entonces, ¿qué hizo? Se inventó una guerra. ¿Contra quién? Contra los Teleboas. Anfitrión se tuvo que ir a la guerra con su esclavo Sosías. Se fueron a la guerra, él fue en compañía de su hermano y tenía un capitán de barco, todo. Se fue a la guerra a luchar. Después de que Júpiter se inventó la guerra contra los Teleboas, Alcmena despidió a su esposo, como siempre. Lo acompañó hasta el puerto y vio cuando se montaba en su barca y se fueron a la guerra. Ella regresó a casa, como siempre, siendo la mujer hacendosa y juiciosa que siempre fue. Nunca imaginó que a los muy pocos días, su esposo regresaría de nuevo, acompañado de Sosías, el esclavo que siempre estaba con él. A ella le pareció muy extraño que la guerra hubiese acabado tan pronto, pero no imaginaba que realmente todo era una broma de los dioses. Estando en la guerra, nunca imaginó lo que la vida le iba a cambiar. Siempre pensaba en su esposa, pero estaba concentrado en lo que tenía que estar concentrado para poder volver vivo a casa, como siempre. Mientras tanto, Júpiter, el dios de todos los dioses, se transformó y tomó la forma humana de Anfitrión. Y le dijo a su hijo Mercurio, que los griegos llaman Hermes, ¿sí? Ese que tiene unas sandalias con alitas, tiene un palito en la mano que se llama caducio y tiene un gorrito que tiene alas, el dios de los mensajes, el mensajero. Bueno, lo llamó y le dijo, venga que usted me va a ayudar en esta misión, hágame el favor. Y pues es su hijo, etcétera. Nunca le iba a decir que no, le dijo sí. Entonces a Mercurio le dio la forma humana de Sosías, el esclavo de Anfitrión. Y él se convirtió en Anfitrión, pues en la forma humana de Anfitrión. Y llegaron a la casa de Alcmena. Hola, esposa, ábreme. Ya se podrán imaginar lo que viene a continuación. El enredo de enredos. El día en que tocaron la puerta, Alcmena, como siempre, abrió. Vio que era su esposo, acompañado de Sosías, el esclavo de siempre. Pero Sosías no entró, se quedó afuera, como vigilando, algo que era algo más bien anormal. Recibió su esposo, querendona como era ella, como siempre. Su esposo le trajo un premio, un regalo de la guerra y le contó
todo lo que había hecho. Pasaron una noche deliciosa, como si fuera la primera vez que estuvieran juntos. Y realmente era la primera vez que estaban juntos, porque era Júpiter con forma humana quien se estaba acostando con Alcmena, no su esposo. Y como él es el dios de todos los dioses, hizo que esa noche durara más, y que la noche fuera muy, muy larga. Parecía que no iba a amanecer nunca. Socías, el verdadero Socías, y Anfitrión aún estaban en guerra, estaban apenas terminando de luchar para poder embarcarse y regresar a Tebas, donde ellos vivían. Alcmena, mientras tanto, pasaba una noche de pasión inolvidable con su esposo, no sabiendo que realmente no se estaba acostando. Es más, ahí él le reiteró y le contó absolutamente todo con lujo de detalles de lo que le había pasado en la guerra, en la batalla, cómo habían triunfado, qué habían hecho, y le regaló una copa que le trajo de allá, y ella puso la copa ahí encimita al lado de la chimenea, bueno, felices, En el momento en que la guerra realmente sí termina, pues Anfitrión se embarca hasta Tebas, su hogar, con toda su tripulación. Les fue muy bien, vencieron, genial. Una vez llegado al puerto, Anfitrión no podía irse de una para su casa. Él era el general, tenía que terminar de organizar cosas, pero mandó a su esclavo Socías a casa y le dijo: vaya, avísele a mi esposa que ya llegué, vaya, avise que regresamos de la guerra y que estamos vivos. De todas maneras, fueron en realidad varios meses. Socías se va para la casa, pero ¿saben quién estaba ya vigilando? Socías. Bueno, realmente el dios Mercurio o Hermes estaba vigilando que nadie volviera, o sea, que los reales no volvieran, que los humanos reales no volvieran. Ustedes se pueden imaginar uno llegar de meses de cansancio, exhausto, y en una calle encontrarse con uno mismo. Entonces Socías se para y miraba y se veía él mismo. Claro, era Mercurio con la forma humana de Socías. Y Mercurio le jugó una broma brutal. Le hizo creer que él no era él. Y Socías preguntaba: ¿pero cómo que yo no soy yo? ¿Y entonces quién soy? Y Socías le decía: eres un hombre, sin identidad y sin ser. Vete de aquí, regresa, o te daré una paliza. Y Socías se negaba a irse. Él tenía que ir a dar la razón que le había mandado a decir su amo Anfitrión, pero pues no entendía. La confusión debe ser tenaz. Ustedes se pueden imaginar como tener un espejo enfrente, pero que el espejo le hable, se mueva, camine, haga todo. Pues, y no estaba borracho, no estaba ebrio, no había bebido, no había fumado nada. O sea, nada que ver. Para él era extrañísimo. Al ver que Socías se negaba, ¡ay, qué pecado! Mercurio lo golpeó, le metió una pela y le dijo que por favor se devolviera para el puerto. Y realmente Socías se devolvió para el puerto súper asustado. Realmente no sabía si él era él. Mercurio le había jugado una broma tan pesada que realmente estaba súper confundido. Se va, llega donde Anfitrión al puerto y le cuenta todo. Le dice que él realmente no sabía si él era él y que no había podido dar la razón. Entonces Anfitrión le dice que estaba loco, que si había bebido en ese camino tan corto, que qué le había pasado, pero ninguno simplemente entendía nada. Solo no entendían nada de lo que estaba sucediendo. ¿Pueden imaginar todo este enredo? Listo. En ese momento, Anfitrión dice: no, pues ya me voy yo para la casa. Usted es un inútil, no sirve para nada, Socías, y muévase, acompáñeme. Y ya se fueron los dos, ¿no? Mientras esto sucedía, todo esto sucedía súper extraño, pues entonces obviamente Socías, el falso, o sea, el dios Mercurio, va y le dice a Júpiter, que tenía forma de Anfitrión: oiga, ya volvieron de la guerra, vea, termine ahí, vístase y vámonos, hermano. Y obviamente Júpiter realmente se despidió de su esposa, le dijo que ya venía, pum, se fueron, y llegó Anfitrión a su casa. Llegó, entró y Alcmena lo recibió súper fría. O sea, nada que ver, como si lo hubiera acabado de ver. Realmente había acabado de pasar la noche con él. Pero pues él venía de meses de no verla.
Son dos situaciones totalmente opuestas, pero en la cabeza de cada uno esa era la situación real de lo que estaba sucediendo. Em, Él le dice que por qué tan fría, que tanto tiempo sin verlo, que cómo lo recibía así, que ella nunca ha sido de esta manera. Y ella le dice, pero ¿cómo así? Acabamos de pasar la mejor noche del mundo, fuiste súper divino conmigo, o sea, hiciste lo que nunca habías hecho. Estamos hablando de un general tebano, ¿cierto? Estamos hablando de un hombre romano de la época antes de Cristo. Él no va a ser tierno ni va a llegar con una cartica. O sea, horrible. Eran los típicos machos así, súper fuertes, cual vikingo, pues en guerra. Y obviamente había pasado, la noche era con Júpiter, que le llenó su oído de dulces melodías, que la trató tiernamente. Bueno, y tener sexo con un dios debe ser de dioses, como sentirse en las nubes realmente. Bueno. El hecho es que ella fue súper fría y Anfitrión le hizo el reclamo. Cuando ella le dice, pero ¿cómo así? Acabamos de pasar la mejor noche del mundo. Este fue el mejor sexo que hemos tenido. Entonces le dice, ¿cómo así? Yo no te he tocado un pelo en meses. Tú eres una adúltera. Me has sido infiel. ¿Con quién te acostaste? Y entonces ella se indignó, se llenó de mocos. O sea, ahí sí le volvió la greña, se enfadó, le dijo que la respetara, que cómo era esto, que ellos sí habían tenido la mejor noche del mundo y que era con su esposo y con nadie más. Y él dijo, no, esto es un enredo, ¿qué es esto? A mí no me tomes por idiota, es más, voy a ir a traer testigos de que yo pasé la noche en el puerto y que acabo de llegar a casa. Y entonces obviamente se fue por su hermano Náucrates, que también era uno de los tripulantes de la embarcación, y se fue por Blefarón, que era el conductor del barco, pues el navegante, para poder que ellos le demostraran a ella, vinieran como testigos de que él había acabado de llegar y que había estado en la guerra, que era imposible que ella se hubiera acostado con él. Ustedes se pueden imaginar el desconcierto de Anfitrión, o sea, ver que tu esposa te saluda así de fría, que cuando le dices, pero es que yo vengo a la guerra, ella le dice, sí, claro, mira, ya me contaste que hiciste esto, aquello, además me trajiste esta copa. Entonces él traía la copa como en una cajita. Yo, ¿cómo así? Yo no te he entregado nada. Yo tengo la copa aquí. Y destapó la caja y la caja estaba vacía. Esa copa realmente sí la había robado Júpiter en un descuido y ya se la había entregado a Almena. Anfitrión estaba totalmente desconcertado, estaba totalmente confundido. Él no entendía qué era lo que pasaba. Realmente necesitaba ir por su hermano Náucrates y necesitaba ir por Blefarón, el capitán del barco. Necesitaba ir por Socias para que ellos le dijeran que él no estaba loco y que en realidad él sí estaba en el puerto y apenas había acabado de llegar de la guerra. No entendía, al igual que Socias, con lo que le había sucedido pocos tiempito antes, o sea, ¿qué era lo que estaba pasando? ¿Cómo así? Ahora iba a pasar que él tampoco era él. O sea, estaba confundidísimo y se fue entonces en ese momento para el puerto a buscar ayuda, a buscar los testigos que le ayudaran a comprobar su teoría. Como si las cosas no estuvieran complicadas ya, mientras Anfitrión va por Socias y regresan hasta el puerto a ver si no se han ido Náucrates y Blefarón para que vengan a servir de testigos, Júpiter vuelve y toma forma de Anfitrión, igual, y vuelve y le pone a Mercurio forma de Socias y regresan donde Almena. Y Júpiter va y le endulza el oído, deja de nuevo a Socias cuidando afuera, a ver que nadie venga, y Júpiter entra con forma de su esposo y le dice, ay nena, no estés así, tan arisca, ven, ¿qué te pasa? Era solo una broma, yo te estaba diciendo todo eso de que eres adúltera, infiel, ay venga, deme otros besitos, y volvió y se acostó con ella. ¿Ustedes pueden creer la conchudez de este man? O sea, es el rey de todos los dioses, el dios de dioses, pero ay, manda cáscara, como dicen por ahí algunos. Bueno, el hecho es que ella volvió a retosar con su esposo, estaba totalmente convencida y le había pedido disculpas, bueno, toda la cosa, sí, él muy lindo, le había dicho que todo era una broma y que le había dicho todo eso solo por broma. Volvieron y se acostaron. Cuando él disfrutó otra vez de los placeres del amor con Almena, le dijo que ya volvía. En el momento en que ya Anfitrión estaba
pues listo para ir con sus testigos hasta la casa, había ido por su hermano, había traído a Blefarón, el navegante, y venía con Socias, que pues también lo había acompañado durante todo este tiempo. Pues entonces el Socias falso, Mercurio, se dio cuenta de que ya ellos estaban que llegaban, le avisó a su amo, o sea, le avisó a su papá realmente, a Júpiter, le dijo, venga, ya, no más, no sea conchudo, ya se la ha disfrutado mucho, ya viene el esposo de verdad. Y aunque le alcanzó a avisar y le dijo, mientras él se organizaba y se despedía de Alcmena y todo, fueron a salir, ¡pum!, llegó Anfitrión. Y los dos Anfitrión se encontraron de frente. En ese momento, Anfitrión le creyó a Socias todo lo que le ha hecho, le dijo que se había encontrado con otro igualito a él. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué es esto? O sea, no entendían qué era lo que estaba pasando. Se preguntarán ustedes, ¿y cómo se desenredó todo este enredo? Precisamente en el momento en que Anfitrión regresaba con sus testigos y Júpiter, que también tenía la forma humana de Anfitrión, se encuentran de frente porque no alcanzó a salir de la casa, pues finalmente Anfitrión dijo, a mí me tienen que explicar esto, yo no entiendo nada de lo que está pasando, ¿qué es toda esta confusión? Júpiter no encontró nada más que hacer que decir la verdad. Entonces Júpiter dejó la forma humana de Anfitrión, se convirtió de nuevo en Júpiter, el dios de los dioses, poseedor del rayo, desconvirtió a Mercurio, que estaba con la forma de Socias, y le dejó tomar su forma diosesca. Todos pues entendieron un poco con más claridad. Además, le dijo a Anfitrión, ay, ¿sabe qué? Su esposa es hermosa, su esposa es divina, yo me quería acostar con ella. No encontré otra forma que engañarla. Ella no es ninguna adúltera, ella no cometió ninguna infidelidad. Se acostó con usted. Bueno, realmente se acostó conmigo, pero yo tenía su forma. Así que ella no es culpable de nada. Sí, déjela, Lora, ya, tranquilícese. Anfitrión estaba estupefacto con todo lo que le estaban diciendo. Y como si las cosas no estuvieran tensas, en ese momento llegó una mujer llamada Bromia. ¿Y quién es Bromia? Pues sencillo, Bromia es la empleada, la esclava de Alcmena, y les estaba diciendo, ¡ey, todos ustedes, ya, paren de gritar! Alcmena va a dar a luz. ¿Qué? ¿Alcmena estaba en embarazo? ¿Cómo así? ¿Iba a tener hijos? ¿Qué pasó? Sí, en este momento ya, va a dar a luz. Pero no crean, aquí no se acaba esta historia. Vienen más enredos. Realmente el único que sabía que Alcmena estaba en embarazo, y estaba en embarazo de dos personas al mismo tiempo. Estaba en embarazo de su esposo Anfitrión y estaba en embarazo del dios Júpiter, era Júpiter. Él era el único que sabía todo eso. Como él ya sabía eso y sabía que Alcmena iba a dar a luz, pues dijo que el hijo que nacería de esa unión sería el próximo rey de Argos. Pero Júpiter también era casado. Júpiter era esposo de la diosa Hera. Y obviamente Hera lo escuchó y dijo, ah, sí, oigan a este que cree que yo voy a dejar que el hijo con una de sus amiguitas sea un rey de un lugar tan importante. Espérese, papito, y verá, ¿usted qué creyó? ¿Que es que yo estoy aquí pintada? Y entonces ahora Hera, la diosa, Hera, la esposa del dios de los dioses, de Júpiter, el poseedor del rayo, entra en esta historia. Les explico una cosa acá para que no se me vayan a enredar. Alcmena era una simple mortal, pero ella era descendiente de Perseo. Y ella tenía una prima que se llamaba Ménipe. Ménipe era esposa de un hombre, mortal también, llamado Esténelo. Y Esténelo también era descendiente de Perseo. Entonces, en ese momento, cuando Hera vio todo esto, dijo, ah, por aquí es que me voy a meter, aquí es que voy a organizar las cosas para que este niñito no sea el próximo rey de Argos. Entonces, ¿Hera qué hizo? Hera llamó a la diosa Ilitia. Ilitia es la diosa de los alumbramientos. Y le dio órdenes precisas. Le dijo, me hace el favor. Y en este momento se va ya, pero ya, corriendo, para donde la prima de Alcmena. Please,
pero rapidísimo, y va y le adelanta el parto a ella. Y por favor, inmediatamente le adelanta el parto a ella, se va para donde Alcmena e impide que Alcmena dé a luz. Necesito que nazca primero el otro niño, porque el primero que nazca de esa familia, por ser descendiente de Perseo, será el próximo rey de Argos. Y no puede ser el hijo de Alcmena. Ay, ay, ay. Uf. En medio de tanto enredo y en medio de todo esto, cuando Bromia, la empleada, grita y dice que Alcmena ya va a dar a luz, que los bebés ya se vienen, que esto es ya para allá, para allá, pues entonces Anfitrión se desmaya, cae como un pollo. ¡Pum! No había nada que hacer. Júpiter se va a tratar de ayudar en el parto a ver cómo le puede colaborar. Mientras tanto, la diosa Ilitia adelanta el alumbramiento de la prima de Alcmena y nace su primo Euristeo. Y Euristeo realmente al nacer primero, entonces fue el próximo rey de Argos. Cuando Alcmena estaba ahí, ya realmente ella ya había roto fuente, ya tenía dolores de parto, ya. Pero ¿saben qué hizo Ilitia? Ilitia con forma de aire, o sea, que nadie la viera, así. Se le sentó aquí en toda la vagina, oprimiéndola, y cruzó sus manos para que los bebés no salieran y no salieran y no salieran. La pobre Alcmena le intentaba de todas las formas y maneras. Vea, esa pobre Alcmena sudaba. Cuando le avisaron a Ilitia que el otro niño había nacido y que ya sería el rey de Argos, se quitó de ahí, ¿cierto? Bueno, y realmente ¿saben por qué le avisaron? Porque Júpiter, que era un dios también, la pudo oler, la pudo sentir aunque no la veía. Y se fue para donde Hera y le contó a Hera: oiga, mira, ya nació Euristeo, sí, ya nació el que va a ser rey de Argos. Entonces en ese momento Hera fue y le mandó la razón a Ilitia, le dijo: ay, ya puede dejar que esos niñitos nazcan, ya no me importa nada. Entonces en ese momento, cuando Júpiter pues entretuvo a Ilitia y toda la cosa, por fin se paró de allí, dejó que Alcmena tuviera el parto y nacieron dos niños. Uno que era un simple mortal, al que llamaron Ificles, y otro que era un semidios, porque era hijo de una mortal y de el dios de todos los dioses, llamado Hércules. Hércules. Entonces escuchen qué es lo que pasa. Se preguntarán ustedes, bueno, pero, o sea, Júpiter, ¿cómo sabía cuál era el niño que era semidios y cuál era el otro? Sencillo, porque después de que estaban recién nacidos, Hera tenía tanta rabia, ya había logrado que no fuera el próximo rey de Argos, pero tenía tanta rabia, quería acabar con él, que mandó dos serpientes enormes a que atacaran la cuna de los bebés, ¿sí? Y en ese momento, cuando todos estaban dormidos, Alcmena estaba dormida, supremamente casada, ¿cierto? Anfitrión estaba dormido, entonces las serpientes llegaron y Hércules, el bebé, cogió las dos serpientes y las cogió, les hizo un nudo, las enredó. En ese momento el otro bebé, su hermano Ificles, se despertó y lloró. Bueno, y cuando Alcmena y Anfitrión fueron hasta la cuna, se dieron cuenta en ese momento cuál era el hijo de Júpiter y cuál era el hijo de ellos. Y en ese momento fue que realmente les pusieron los nombres. En ese momento al hijo mortal le pusieron Ificles y al otro le pusieron Hércules. Cuentan las historias que para que un semidios, o sea, el hijo de una mortal, se convierta en semidios y su padre sí le pueda otorgar habilidades especiales o poderes, tiene que ser amamantado por una diosa. Pero ¿cómo le iban a decir a Hera: ay, sí, venga, amamante a Hércules? ¿Ustedes se imaginan donde Júpiter le llegue a solo a insinuar eso? No, o sea, se arma otra guerra de Troya de manera literal. Entonces, ¿qué hicieron? Júpiter esperó que Hera estuviera completamente dormida, pero en las totales profundidades del sueño. Fue donde Morfeo y le dijo: necesito que la hagas dormir profundamente. Y de verdad, la hizo dormir profundamente. En ese momento que vio que ya Morfeo había hecho su trabajo, el dios de los sueños, mandó con Socías a traer al bebé, a traer a Hércules, ¿sí? Y lo trajo y se lo pegó de la pucheca a Hera. Y entonces el niño pudo
amamantarse de una diosa y por eso ya Júpiter le podría otorgar poderes, ya Júpiter le podía otorgar pues los dones y habilidades que le iba a dar extra a él, así se criara como humano, mortal, común y corriente y con otros humanos. Pero a la casualidad de que los poderes de Morfeo, por fuertes que fueran, pues tampoco eran tan fuertes como para tener a Hera totalmente dormida en las profundidades más extremas del sueño. Y cuando el niño pues ya había tomado bastante leche, se despertó Hera y ¡pum!, lo quitó de una cachetada. Y entonces, como él había absorbido leche, ¡pum!, salió un chorro de leche. ¿Y saben qué se formó? La Vía Láctea. Así se formó la Vía Láctea. ¿Qué les parece esta historia dentro de la otra historia? ¿Qué tal esta historia de historias? ¡Increíble! Todo empezó solo con una broma del dios Júpiter, que se quería acostar con Alcmena. Y miren, en todo lo que terminó, en el nacimiento de uno de los semidioses más importantes de todas las historias míticas, y además, pues, con otro enredo, otras cosas. Espero que les haya encantado este capítulo de Contado por Kroll. Síganme, no se pierdan mis historias. Mi próximo video será mega espectacular. Un abrazo. ¡Chao!